Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Algunos de ellos ya han sido noticia en nuestro programa, los hemos ampliado, pero hoy tenemos continuidad y tenemos extrapolaciones de todos los dramáticos acontecimientos de los que hemos hablado en las últimas 24 horas. Por supuesto, esto nos lleva a las posiciones en que tanto Moscú como Washington, por no decir todos los adláteres, se están preparando para un roce de áreas de influencia, que ya parece un lugar común, extrapolarlo a tiempos que creíamos superados, estilo Guerra Fría, ¿no? Ahora, este brutal drama que tuvo por escenario la capital gala, ¿a qué sirve? Sirve a la justificación de acciones militares de gran porte en áreas que antes eran colonias y que ya no podemos controlar. ¿Sirve para alguna acción de gran trascendencia en el plano militar? Nadie quería entrar del lado en el que estamos en el Atlántico a una Primera Guerra Mundial, pero el hundimiento de aquel transatlántico famoso Lusitania, que cuando estaba ya muy cerca de las islas británicas, baja velocidad, los submarinos de esa época alemanes no podían alcanzarlos, no solo baja velocidad, sino que cambia de rumbo y se pone como regalado para la cantidad de submarinos que andaban por esa zona. Ese hundimiento provocó la justificación para entrar en la Primera Guerra Mundial. E incluso alguien de las testas coronadas dijo, por ejemplo, si se hundiera Lusitania, ustedes actuarían, refiriéndose a Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, sin el ataque a las Torres Gemelas, ¿hubiera habido justificación para una aventura militar como la que vino después? Solo por citar un par, ¿no? Y para la Segunda Guerra, volviendo atrás, qué casualidad, en Hawái se sabía ya porque habían retirado suficientes pruebas para poder controlar los códigos secretos de las comunicaciones niponas, cómo se movían la flota japonesa y su aviación naval. Pero qué casualidad, cuando atacaron Hawái, la gran base del Pacífico, ninguno de los portaaviones estaba en puerto, pese a haber sido el fin de semana y el descanso tradicional de los marinos en tierra. Los portaaviones se necesitaban, por supuesto, para llevar la guerra al lejano oriente, al Pacífico. Hay un maquiavelismo extraño detrás de muchas jugadas de esta, y uno se pregunta, ¿a quién favorece esta brutal carnicería que tuvo lugar en París? Dicho esto, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y bueno en el ambiente que esto va a ser la gran justificación para meternos en un problemón. Esto que tenemos es la sala situacional espectacular del comando ruso, con estructuras que vienen de la época soviética, pero súper modernizadas, el Centro de Comando de Defensa Nacional de la Federación de Rusia. Y esto es lo que nos muestran, ¿no? Lo que no nos muestran, a veces dicen que es más interesante. Rusia intensifica los ataques en Siria tras confirmar el atentado a su avión, y el ministro de Defensa de Rusia dijo que los ataques aéreos se duplicaron en las provincias de Raqqa y Deir el-Zor, y confirmó la destrucción de unos 140 objetivos del Estado Islámico, y por primera vez se utilizaron bombarderos estratégicos, ojo, Tupolev 160, Tupolev 96MS y Tupolev 22. Estratégicos son los que volaban permanentemente en la época de la Guerra Fría con cargamento nuclear, que por supuesto no se utilizó aquí. Rusia intensificó sus ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico en Siria, después que el presidente Vladimir Putin ordenó, tras conocer que el siniestro del avión ruso en la península egipcia de Sinaí se debió a una bomba, a un atentado.
Hemos asestado un ataque aéreo masivo contra objetivos del Estado Islámico en las provincias de Raqqa y Deir el-Zor. El número de misiones aéreas se ha duplicado, informó el ministro de Defensa Sergei Shoigu. En el encuentro de líderes militares, Shoigu aseguró que se han duplicado las operaciones sobre territorio sirio y confirmó la destrucción de unos 140 objetivos. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, precisó que la aviación rusa utilizó misiles de crucero de largo alcance que destruyeron 14 infraestructuras del Estado Islámico y agregó que el grupo de las Fuerzas Aeroespaciales que combate en Siria será reforzado con 37 aviones más, incluidos bombarderos Sukhoi 34, cazas Sukhoi 25, según la agencia Sputnik. En tanto, el crucero lanzamisiles Moskva, de la Marina de Guerra rusa, emplazado en aguas del Mediterráneo, tiene la misión de proteger a la aviación rusa de posibles ataques enemigos, reportó hoy el jefe de la misión, capitán de navío Oleg Krivorov. El Moskva, que forma parte del grupo naval ruso en el Mediterráneo, tiene la tarea de cubrir desde el mar las bases de aviones rusos en Siria y los puntos de descarga de los cargamentos que llevan por mar a ese país. Krivorov indicó que actualmente el navío está controlando el espacio aéreo y submarino para crear condiciones favorables para las acciones de las fuerzas rusas actuando en Siria. Y Vladimir Putin ordenó intensificar los bombardeos contra el Estado Islámico en Siria, tras confirmar que la explosión de una bomba colocada por terroristas en el interior del avión ruso fue la causa de la caída del Airbus A321 cuando volaba sobre la península del Sinaí. Enseguida, Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con su colega francés François Hollande, con el que acordó coordinar acciones militares de ambos países contra el Estado Islámico en Siria. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo, además del territorio de Rusia, desplegamos los siguientes tipos de aviones de largo alcance: Tupolev 160, Tupolev 95MS, Tupolev 22M3 y hoy, a las 0500 horas de Moscú, 12 bombarderos de largo alcance, Tupolev 22, atacaron sitios en las provincias de Raqqa y Deir el-Zor. Los jets militares rusos actuaron en numerosas salidas y, entre ellos, bombarderos estratégicos Tu-160. Este monstruo de hélices contrarrotativas hace tanto ruido que se puede oír desde un submarino, mientras que este que veíamos era el Cisne Blanco, el superbombardero estratégico. Bueno, se ha desarrollado un plan de operación aérea, además de la intensificación de las incursiones de la aviación desde la base aérea de Khmeimim en Siria. El plan prevé ataques aéreos desde territorio de la Federación Rusa por aviones de largo alcance, 8 bombarderos Sukhoi 34, 4 aviones de combate Sukhoi 27SM y, en general, la imagen del Ministerio de Defensa rusa con el lanzamiento de misiles de crucero y el desplazamiento de las unidades de mayor porte de la Armada de Guerra indican que los bombarderos estratégicos rusos seguirán lanzando misiles de cruceros contra combatientes del Estado Islámico y que la presencia de la Armada rusa también marca territorio. Осуществляет контроль за воздушной, надводной и подводной обстановкой для создания благоприятных условий действий сил Российской Федерации. Entre las 9 y las 9:40 horas de Moscú, bombarderos estratégicos Tupolev 95MS y Tupolev 160 realizaron 34 lanzamientos de misiles de cruceros contra objetivos de los militantes. Французская группа военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними как с союзниками. Vladimir Putin decía, hemos estudiado los efectos personales, equipajes y partes del avión que se estrelló en Egipto el 31 de octubre y de acuerdo a los resultados de las pruebas realizadas, he mencionado los rastros de un explosivo de origen extranjero que se encontró en ellos. De acuerdo con un análisis realizado por nuestros especialistas, una bomba casera de hasta 1 kilogramo de TNT detonado durante el vuelo, haciendo que el avión estallara en pleno vuelo, explica por qué partes del fuselaje fueron repartidas en un área tan grande e inequívoca, de manera que podemos decir que fue un acto terrorista. No es la primera vez que Rusia se enfrenta a terroristas bárbaros sin razones obvias, internos o externos, con una explosión en la estación del tren de Volgogrado en 2013,
No hemos olvidado a nadie ni a nada. Este es el gigantesco bombardero de la época de la Guerra Fría, lanzando misiles de crucero, como habíamos dicho. Y este es el Cisne Blanco, el nuevo y súper bombardero a reacción, que además lo tuvimos de visita por acá, como recordarán ustedes. Vladimir Putin dijo: el asesinato de nuestro pueblo es uno de los más sangrientos con el número de víctimas de esos delitos. Nos vamos a limpiar las lágrimas sobre nuestros corazones y almas, se quedarán con nosotros para siempre, pero eso no nos impedirá encontrar y sancionar a los responsables. Ahí va el lanzamiento de un misil de crucero. No hay que aplicar ningún límite de tiempo, debemos saber todos por su nombre. Vamos a buscar por todas partes, donde quiera que se escondan. Vamos a encontrarlos en cualquier punto del planeta y vamos a castigarlos. En ese sentido, dijo Putin, debemos buscar el apoyo de las personas que comparten nuestros valores morales, que están a la vanguardia de nuestra política exterior de seguridad, la política de lucha contra el terrorismo. La operación de combate de nuestra aviación no solo debe continuar, debería ser fortalecida, por lo que los autores entenderán que la retribución que les espera es inevitable. Pido al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor lograr las respuestas adecuadas. Este gigantesco avión de hélices contrarrotativas, turbohélices, ¿no? Es el prototipo del gran bombardero de la época de la Guerra Fría, ¿no? Es tan ruidoso, como les dije, que lo oyen los submarinos sumergidos. Y no solo con los elementos electrónicos, ¿no? Bueno, a él se le han adaptado para los tiempos modernos y desde allí se han lanzado misiles de crucero. Las misiones han sido diurnas y nocturnas de todos los tipos involucrados de la aviación rusa. Y en todo caso, Rusia confirma que fue una bomba la que hizo caer el avión de pasajeros en Egipto. Y esto supone que habrá reacciones. Durante el vuelo se activó un artefacto explosivo artesanal de una potencia equivalente a 1 kilo de TNT. En consecuencia, el avión se desintegró en el aire, lo que explica por qué había parte del fuselaje en un radio tan amplio. El atentado en que murieron 224 personas fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico y hasta el martes Rusia había puesto en duda la tesis del atentado, que sí apoyaban Estados Unidos y al Reino Unido. Aún así, las autoridades de Moscú decidieron suspender los vuelos a Egipto. Aquellos restos hablan, como en todos los restos de cualquier ataque aéreo. No vamos a secar nuestras lágrimas, dijo Putin. Esto nos marcará para siempre, pero esto no nos impedirá encontrar y castigar a los criminales donde quiera que estén. Tenemos que hacerlo rápido, identificarlos. Vamos a encontrarlos. En cualquier lugar del planeta los vamos a encontrar y los castigaremos. No escaparán. La acción militar de nuestra aviación en Siria no solo tiene que continuar, sino que hay que intensificarla para que los criminales se den cuenta de que el castigo que les espera es inevitable. El accidente del Airbus A321 de la compañía rusa Metrojet, que iba de Sharm el Sheikh, una localidad muy turística de la península egipcia de Sinaí, en dirección a San Petersburgo, es la peor catástrofe aérea de la historia del país y el peor atentado contra ciudadanos rusos en los últimos 10 años. El anuncio del Kremlin se produce 4 días después de los atentados de París, también reivindicados por el Estado Islámico, en el que dejaron 129 muertos y más de 300 heridos. Recuerda lo que le dijimos, ¿no? Siempre aparece un contraplano con un zapato solitario o con un casco abollado. Parece que algunos creen que no tenemos memoria gráfica, ¿no? El lunes, cuando participaba en la cumbre del G20 en Antalya, en Turquía, el mandatario ruso pidió unir esfuerzos en la lucha contra el mal y contra el terrorismo. Según Putin, los atentados recientes demuestran que Rusia hizo bien en querer organizar una coalición internacional en Siria, donde los rusos ya están llevando ataques aéreos casi a diario desde finales de septiembre a petición del gobierno del presidente Bashar al-Assad. En Moscú, Nikolai Shubin diciendo: esto ya ha sido sospechado porque el avión cayó repentinamente y Rusia debe seguir su línea y no rendirse. Galina Malyinkina dice: para mí
estaba claro desde el primer día del momento del anuncio. Esto fue una explosión. Чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт. En Siria pensamos que continuaremos combatiendo contra los grupos terroristas en cooperación con todos los países del mundo que están haciendo lo mismo. Aquí hubo un solemne minuto de silencio por las víctimas, en el corazón del poder del Kremlin. Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних. Так, как это было со взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. Les hemos dejado el sonido de lo que les habíamos adelantado en la traducción. Rusia confirma que una bomba hizo caer el avión de pasajeros de Egipto. Убийство наших людей на Синае Podemos decir que se trata de un в числе atentado. наиболее кровавых. Alexander Bornikov y el presidente ruso Vladimir Putin, en la reunión de la madrugada en el Kremlin, confirmaron los detalles. Durante el vuelo, evidentemente fue un artefacto explosivo que fue activado de una potencia equivalente a 1 kilo de TNT. Но это не помешает. En consecuencia, el avión se desintegró en el aire, lo que explica por qué había partes en un radio tan amplio. Y en el atentado murieron 224 personas y fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Знать их всех по имени. Hasta este martes, Rusia se había puesto en duda la tesis del atentado, que sí era sostenida, como hemos dicho, por Estados Unidos e Inglaterra, el Reino В Unido. любой точке планеты. Aún así, las autoridades de Moscú decidieron suspender los vuelos a При этом мы Egipto. должны опираться Y на Putin reiteró, людей, которые no разделяют vamos a наши secar моральные nuestras и lágrimas. нравственные ценности, esto nos ha marcado para siempre, нашей pero esto no nos va a impedir политики, encontrar y в данном castigar a los criminales donde quiera que случае, внешней estén. политики и политики Y lo vamos a hacer безопасности, rápido, efectiva y политики contundentemente. борьбы с La acción militar de nuestra aviación en Siria no solo tiene que continuar, hay que intensificarla para que los criminales se den cuenta de que el castigo que les espera será Наша inevitable. работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена. Таким образом, Como recordarán y les mostramos en nuestro dossier anterior, el accidente del Airbus A321 de la compañía rusa Metrojet que iba de Sharm el Sheikh a я прошу San Petersburgo. Министерство обороны Sharm el и Sheikh Генеральный штаб es un представить balneario соответствующие muy frecuentado por los turistas rusos y les permite ir a playas de aguas cálidas. Aquí la contenida indignación de Vladimir Putin es evidente, ¿no? Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации обратиться ко всем нашим партнерам. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей. La declaración seria, ponderada, Мы будем contenida, действовать в соответствии no deja lugar a dudas. со Vamos a статьей identificar a los 51 criminales Устава donde Организации estén, Объединенных Наций, los vamos a предусматривающего ubicar право y los vamos a суда castigar. на самооборону. Все, La кто compañía попытается rusa Metrojet iba de Sharm el оказать Sheikh, содействие una localidad muy turística, como decíamos, en la península de Sinaí, en dirección a San Petersburgo, muy al norte. La gente que что последствия huye un poco en las vacaciones de aquel frío del norte en la hermosísima San Petersburgo, будут лежать donde hizo полностью historia на их nuestro muy querido y respetado Francisco de Miranda. Y esa era una ruta donde estaba garantizado que habría mucha gente сосредоточиться rusa на этой работе. en esos vuelos. Moscú. La opinión pública se adapta a la realidad y de alguna manera se va acostumbrando a estos tiempos y reaccionando. Ya está apretando el frío allá, ¿no? Nikolai Shubin dice, se ha sospechado esto desde siempre porque el avión cayó repentinamente. Rusia debe seguir su línea. No nos rendiremos. Galina Malyinkina dice, para mí estaba claro desde el primer día, el momento en que se anunció, me dije, eso fue una explosión. Nunca tuve dudas al respecto. Es horrible, horrible.
Da tristeza, pero también da miedo. Denis Murashkin, otro entrevistado en la calle. En Siria, creo que debemos seguir luchando contra los grupos terroristas en cooperación con todos los países del mundo, como lo hacen ahora. Yo, por supuesto, apoyo la política de nuestro país y hojeando una solución dura de la cuestión de las organizaciones terroristas, porque es obvio que ellos no quieren dialogar. Se requiere una respuesta dura. Cristina decía, en primer lugar, no creo que sea una razón para estropear las relaciones con Egipto. Su gobierno no se hace responsable. Ahora solo tenemos que seguir luchando contra el terrorismo y evitar que este tipo de eventos terribles se repitan de alguna manera. Margarita Margorina decía, hemos tenido que involucrarnos en Siria de todos modos porque todos nuestros países limítrofes al sur son musulmanes. Así que para evitar cualquier empeoramiento de esas tendencias demostradas por el Estado Islámico, tuvimos que participar de todos modos. Eso parece ser una lógica. Los atentados terroristas que causaron el derribo del avión que se estrelló en Egipto tienen ahora una segunda y más dramática lectura en Rusia. Alexander Bornikov le dijo al presidente ruso: Pristina, Kosovo. Recibido con honores el rey Abdullah II de Jordania. Para el monarca jordano, el Estado Islámico declaró la Tercera Guerra Mundial a toda la humanidad. El rey Abdalá II de Jordania, que se especializó como oficial de comandos, su padre prefería volar su propio avión, ¿no? El rey Abdalá de Jordania llamó el martes a la comunidad internacional a enfrentar unida los grupos sacrílegos y sin ley como el Estado Islámico que desencadenarán o están intentando desencadenar una tercera guerra mundial contra toda la humanidad. En su visita a Kosovo, el monarca Hachemi fustigó el flagelo del terrorismo pocos días después de los atentados de París, reivindicados por el Estado Islámico. Estamos haciendo frente a la tercera guerra mundial contra la humanidad y esto es lo que nos trae a todos en conjunto. Esta es una guerra, como ya he dicho varias veces, dentro del Islam y por desgracia más de 100.000 musulmanes han sido asesinados por el Daesh solo en los últimos 2 años. Y hay que contar también con las atrocidades de los grupos afines en África y en Asia, así que por lo tanto debemos actuar rápido, de manera integral, para abordar la respuesta a las amenazas interconectadas, ya sea en esta región de África, Asia o en Europa. Luego agregó: los ataques atroces. París muestra que el azote del terrorismo puede golpear en cualquier lugar y en cualquier momento. París recuperó una cierta normalidad en sus calles después de que el viernes sufriera su noche más trágica como consecuencia del brutal ataque perpetrado por el Estado Islámico. Tuvieron un fin de semana de luto los parisinos. Apenas había gente por las calles, pero ahora desafiantes tienden a hacer sentir la normalidad. Las medidas de seguridad redobladas son ostensibles. Mientras tanto, el futbolista del Sporting Nacho Cassés se entrenó ayer con su compañero tras regresar el pasado sábado a España procedente de París.
El centrocampista giconés se encontraba en momentos en que produjeron las explosiones en la zona de la Torre Eiffel. Y en Bruselas, Bélgica, Hugues Baudouin pour LCI Radio Classique. Deux questions. el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, decía, en primer lugar es un acto político que existe por primera vez, no insisto en decir esto, más allá de cómo se va a trabajar. Bueno, con las intervenciones cooperando los franceses en Siria, en Irak, puede ser el apoyo de Francia en otras operaciones. Lo que me impresionó sobre mis colegas es que Francia ya no puede hacerlo todo. Ensuite, comment ça va se décliner, soit par une collaboration capacitaire sur... Sentí mucha emoción de todos mis colegas que dieron a Francia su simpatía y su compasión, y muchos de ellos deseaban expresarlo incluso en francés. la France dans d'autres opérations. Ce que j'ai fait valoir à mes collègues... También me gustó mucho el hecho de que la práctica totalidad de los miembros querían decir que más allá de Francia era Europa la que había sido atacada y todos nosotros nos sentíamos como franceses, dijo. J'ai senti beaucoup d'émotion de la part de l'ensemble de mes collègues qui ont apporté à la France leur empathie et leur compassion, beaucoup d'entre eux ayant souhaité s'exprimer en français pour le dire. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que la quasi-totalité, des membres a souhaité dire... Sentí mucha emoción de que casi la totalidad de mis colegas dieron a Francia su empatía, su compasión y muchos de ellos deseaban expresarlo incluso en francés. Me gustó mucho el hecho de que la totalidad, todos se sentían tocados y de alguna manera todos somos franceses, como ellos dijeron en estas circunstancias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también había hecho declaraciones solidarias. Y Francia pide formalmente ayuda europea en Siria, en Irak y en África. Francia invocó por primera vez la cláusula de asistencia mutua de la Unión Europea pidiendo a sus socios ayuda militar y de otro tipo en misiones en el Oriente Próximo y en África tras los atentados de París, dijo el ministro de Defensa Jean-Yves Le Drian. Añadió que los 28 Estados miembros del bloque aceptaron la solicitud formal de Francia de ayuda y asistencia. Extremism is a complex challenge, and therefore we need a comprehensive approach. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, decía, para luchar contra el terrorismo, el extremismo es un desafío complejo y necesitamos un enfoque integral. Necesitamos medios militares, medios políticos y esfuerzos diplomáticos. Y esa es también la razón por la que es importante que la OTAN y la Unión Europea cooperen de cerca. Todos los aliados de la OTAN participan en la coalición que lucha contra el ISIL, el Estado Islámico, y estamos intensificando nuestro trabajo a la hora de intercambiar análisis, información, inteligencia, así que puede ser aún más centrado en la lucha contra el Estado Islámico. So we can be even more focused in the fight against ISIL. Añadió que los 28 Estados miembros del bloque aceptaron la solicitud formal de Francia de ayuda y asistencia que recoge el Tratado Europeo y espera que todos ayuden con rapidez en varias regiones. Importante visita en el Elíseo, limusina más que blindada, John Kerry recibido al pie de la escalinata, gesto no siempre frecuente por parte del mandatario francés. Bueno, está toda la plana mayor, ¿no? El embajador de los Estados Unidos, por supuesto, Jane Hartley, la embajadora, Laurent Fabius, por supuesto, la contraparte del secretario de Estado. Expresé las condolencias del presidente Obama y del pueblo de Estados Unidos al presidente Hollande y le di las gracias por la extraordinaria respuesta del pueblo francés y el coraje que ha mostrado. Nos habló de las importantes medidas que creemos que podemos tomar juntos en una serie de áreas para incrementar nuestros esfuerzos y ser más eficaces incluso contra el Daesh, y ya estamos haciendo eso. To increase our efforts and be more effective even against Daesh. And we already are doing that.
En suma, el secretario de Estado John Kerry avanzó hoy la intervención aérea contra el grupo yihadista y el Estado Islámico, y esto hace pensar en una nueva coalición para un nuevo tipo de confrontación al que nadie entre las grandes potencias parece estar ajeno. Dejamos el área oficialísima de la República Francesa, vemos, como es nuestra costumbre, los monitores de satélite que tenemos permanentemente revisados mientras estamos al aire. No vemos nada allí que supere o mejore lo que les hemos presentado y lo que tenemos previsto para el segundo bloque. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato y lo comentaríamos y traduciríamos para ustedes. Por ahora, nada de lo que estoy viendo, ni en las pantallas de satélite ni en lo anunciado, supera lo que les hemos mostrado en esta pauta. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Cada noche en Telesur, en la entrevista de CIDE, la visita de distintos profesionales, de cada uno de ellos aportándonos la posibilidad de saber qué es lo que se espera de la Argentina a partir del 22 de noviembre, si gana el actual gobierno o si vence el neoliberalismo. Es una pregunta angustiante de un lado y de otro del espectro político en la República Argentina, y nosotros aquí en Telesur procuramos darles respuestas a la curiosidad de toda América. Los esperamos en cada jornada. TelesurTV.net renueva tu vínculo con la información más relevantes de la región y del mundo. Accede a contenidos exclusivos e investigaciones especiales desde cualquier dispositivo. Para pensar, para entender, para cambiar. Vive la nueva experiencia TelesurTV.net, la señal informativa de América Latina. ¿Cuántas caras tiene la realidad? Abrir las cortinas con Global, conducido por el reconocido activista y escritor pakistaní Tariq Ali, desde nuestra plataforma web en inglés, The World Today, todos los domingos, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la geopolítica se ha trasladado un poco hacia Asia y el Pacífico en temas muy concretos. Por la reunión de APEC, Asia-Pacífico, donde está ese tremendo pulmón económico, tecnológico y que está realmente fluido en la información internacional. Así que vamos a mostrarles cuál es la situación ahora en Manila, en las Filipinas, y por supuesto, qué se desprende de esta importantísima cumbre que tiene lugar allí, que tiene lugar, por supuesto, con toda la influencia de las grandes potencias del Pacífico, desde Australia, y si nos vamos por el otro lado, no hay que olvidar la costa pacífica de Estados Unidos, de Canadá, y todo lo que eso representa. Cualquiera sea el caso, los protagonistas hoy tenían una agenda bastante complicada, y eso no deja lugar a dudas respecto a cómo el eje geopolítico se ha trasladado un poco hacia allá, pese a la fluidez. Medidas de seguridad, como en toda cumbre, sobraban. Y los desplazamientos eran algo más que un disuasivo para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. La APEC, en español el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, es un foro multilateral creado en 1989, con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, que tratan temas relacionados con el intercambio comercial, la coordinación económica y la cooperación entre sus integrantes. Se mostraba un poco de músculo como disuasivo para toda la situación en el área, y no eran simplemente las conversaciones. El terrorismo y el litigio marítimo dominan los temas de la cumbre de APEC. Y en Manila, Filipinas, los soldados mostrando artillería antiaérea, los tipos de aviones que patrullaban y las unidades navales de superficie, indicando hasta qué punto querían garantizar la tranquilidad, como la aparente tranquilidad de estas aguas, el resultado de la cumbre. Los recientes hechos acontecidos en París y la tensión que se vive en el mar del sur de la China
amenazaron con dominar los temas a discutir en el debate que sostendrán 21 jefes de gobierno en Manila, capital de Filipinas, donde se desarrollará la 13ª cumbre del Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, gigantesco foro por lo que representa. El terrorismo y el problema que mantiene Estados Unidos con China son puntos que pueden desplazar la agenda social prevista para este encuentro, que se celebrará bajo el lema por un crecimiento inclusivo y por un futuro mejor. El avión presidencial de China llegaba con todo su despliegue. Manila recibió este martes a varios mandatarios, entre ellos al de Estados Unidos Barack Obama, así como al de China Xi Jinping, como estamos viendo, por lo que el litigio marítimo que esa nación sostiene con Washington no será un tema menor ni se le puede ignorar. Por su parte, Obama a su llegada anunció la entrega de otros 2 barcos de guerra para Filipinas. El pronunciamiento lo hizo cuando realizaba una visita al Gregorio del Pilar, un antiguo guardacosta de la Armada estadounidense, adquirido en 2011 por las Fuerzas Armadas Filipinas. La bienvenida al mandatario chino. Detrás de todo esto, Manila está en alerta roja por la llegada de líderes para la cumbre de APEC. Se ha aumentado el nivel de alerta siguiendo el procedimiento después de cualquier ataque terrorista internacional, como lo sucedido en París, ha dicho a la prensa el portavoz de las Fuerzas Armadas de Filipinas, Restituto Padilla. Los encargados de la seguridad durante la cumbre de APEC han analizado seriamente el incidente reciente para asegurar que se actualicen los preparativos y para garantizar el bienestar de los mandatarios que estarán presentes en la cumbre, entre los que destacan Barack Obama y el chino Xi Jinping, que acabamos de ver a su llegada. Y ahí llega el avión presidencial de Estados Unidos, obviamente por los colores. Incluso se ha llevado a cabo un simulacro de ataque, un ataque terrorista en el Centro Internacional de las Convenciones de Filipinas, sede del encuentro. En el ejercicio llevado a cabo un día después de los ataques de París, al menos 100 efectivos del Centro Internacional de Convención por menos 1.000 miembros de los comandos de la policía para impedir cualquier tipo de ataque. Mientras tanto, Manila y Pekín acuerdan no debatir el conflicto territorial en la cumbre de APEC. Los 2 países implicados en el conflicto estamos de acuerdo en que en esta reunión es de carácter económico y por lo tanto no es el lugar adecuado para debatir asuntos territoriales, dijo Charles José, vocero de la Cancillería de Filipinas. Bueno, la llegada del presidente de los Estados Unidos de América, seguido por su transporte en el Marine One. Ese helicóptero, al servicio de la presidencia, comienza a llamarse Marine One, porque lo maneja la Infantería de Marina, custodia del presidente, solo cuando el presidente está a bordo. A partir de ahí, usa esa identificación. Durante su estancia en Manila, Obama mantendrá al menos 4 reuniones bilaterales con el presidente filipino Benigno Aquino y los primeros ministros de Japón, Shinzo Abe, Australia, Marco Turnbull y Canadá, Justin Trudeau. Increíble, ¿no? El hijo de Pierre Elliott Trudeau ya es primer ministro. ¿Por qué son 2? Primero, porque ¿quién adivina dónde va el presidente? Segundo, porque no toda la comitiva puede ir en el mismo. El que va con el presidente es el Marine One, es decir, infante de Marina número 1. Y el otro lleva algo más que el carácter de simple escolta, pero no nos dirán lo que tiene. El presidente de Estados Unidos ha anunciado vean lo que va ahí, un Osprey, un tremendo avión de ataque a tierra, el llamado fabricante de viudas, ¿no? Porque tuvo tantos accidentes. Algunos dicen que vuela a punta de lobby y de millones de dólares. Bueno, el presidente de Estados Unidos ha anunciado su intención de abordar la disputa de la soberanía de un puñado de islas del mar de la China Meridional, que se disputan, entre otros, China y Filipinas. En los últimos meses ha elevado la tensión en la región. Barack Obama se reunió con los representantes de la Marina de Guerra, hizo unas cuantas poses para las cámaras
Y también hizo declaraciones importantes. Dice que Estados Unidos está comprometido con la libertad de navegación en Asia. Claro, porque el ejercicio de soberanía de China también afecta a los intentos de la Marina de Estados Unidos de pasearse por aguas que China considera de su soberanía. Hablando en la capital de Filipinas, Manila, después de recorrer al guardacostas estadounidenses donado a los filipinos, dijo: mi visita aquí pone de relieve nuestro compromiso compartido con la seguridad en las aguas de esta región y con la libertad de navegación. Después de visitar el guardacosta que donó Estados Unidos a Filipinas, Obama está en Manila para asistir, como dijimos, a la cumbre anual de cooperación económica Asia-Pacífico y declaró: wonderful to be back in the Philippines. Now, the United States has been committed to the security of this region for more than 70 years. Estados Unidos se ha comprometido con la seguridad de esta región por más de 70 años y tenemos una obligación convencional, un compromiso férreo con la defensa de nuestro aliado Filipinas, que puede contar con Estados Unidos. Mi visita aquí subraya nuestro compromiso compartido con la seguridad de las aguas de esta región y la libertad de navegación. Este centro fue construido con subvenciones de Estados Unidos. La nave que acaba esta gira, un ex guardacosta de Estados Unidos, ayudará a Filipinas a responder a los desastres naturales, realizar misiones de contraterrorismo y patrullar el mar del sur de la China. Hoy puedo anunciar que tenemos la intención de transferir 2 naves más a la Armada de Filipinas, un buque de investigación para ayudar a trazar sus aguas territoriales y otro guardacosta de Estados Unidos para reforzar las capacidades de la Marina de Guerra para llevar a cabo patrullas de larga resistencia. Esto es parte de un plan más amplio para aumentar la asistencia a la seguridad marítima de nuestros aliados y nuestros socios en toda la región. $250 millones en el transcurso de 2 años. Armadas más capaces y asociación con Estados Unidos son fundamentales para la seguridad de esta región. Y quiero dar las gracias una vez más a los miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas por su destacada labor. Y al señor secretario puedo decirle que después de esta inspección, el barco parece estar en plena forma. No todas fueron bienvenidas tan amigables ni tan honorables. Ha habido reacciones de otro tipo. Manila, la gente en la calle. Bangon Alianzán decía: hoy Obama llegará a Filipinas y esta es nuestra bienvenida para él. Una protesta que rechaza su presencia, porque no queremos que el presidente de Estados Unidos, el principal arquitecto de la agresión y la crueldad hacia muchas naciones de todo el mundo, esté en tierras de Filipinas. Cientos de filipinos protestaron airadamente contra la presencia de Obama en su país. Y esto un día antes de la apertura del Foro de Cooperación. Esta es nuestra bienvenida para él, una protesta que rechaza su presencia. No queremos que el principal arquitecto de la agresión, el presidente de Estados Unidos y de la crueldad para muchas naciones de todo el mundo, esté en tierras filipinas. En suma, centenares de filipinos han manifestado contra la presencia de Obama en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y lo hicieron ruidosamente. Obama llega a Filipinas y esta es nuestra bienvenida para él, una protesta que rechaza su presencia. No queremos al líder de Estados Unidos aquí. Mientras tanto, Filipinas y Vietnam también eran noticia. En Manila, Benigno Aquino III, la presidenta de Filipinas,
firmaban aquí un acuerdo con el presidente de Vietnam, Ton San Sang, en una reunión bilateral con el presidente Benigno Aquino. Sang y Aquino, en la ceremonia de firma de los acuerdos bilaterales. Benigno Aquino III, presidente de Filipinas, diría luego de la ceremonia: la decisión representa un importante paso adelante en nuestra búsqueda de una solución pacífica e imparcial en lo que respecta a los conflictos, así como la clarificación de nuestros derechos bajo la Convención de la ONU sobre Derechos del Mar. El presidente Truong Tan Sang de Vietnam también reafirmamos la importancia de garantizar la estabilidad marítima y la seguridad y libertad de navegación y de vuelo en el Mar del Sur de China, así como la solución de las controversias marítimas sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de 1982 de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar. Vietnam y Filipinas firman acuerdo estratégico en el Palacio Presidencial de Manila, y el acuerdo fue firmado por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países después de las respectivas delegaciones que sostuvieron importante reunión. El presidente Maduro en Venezuela insta a desnudar al imperialismo ante el mundo y, en ese sentido, hizo referencia a la reunión de la Cuarta Cumbre de América del Sur y Países Árabes, ASPA, que se realizó en Arabia Saudita recientemente, donde se abordó el tema de los precios del petróleo y donde estuvimos presentes. La inversión en infraestructura para elevar el ritmo de construcción de vivienda, para el desarrollo social, nacional, económico. Para eso la defensa de los precios petroleros. Precios que ya habían sido asimilados por el mercado. Pero una decisión desde Washington para golpear a Rusia y a Venezuela, entre otros objetivos geopolíticos del imperialismo estadounidense. Que tenemos que denunciarlo, desnudarlos. Al imperialismo hay que desnudarlo frente al mundo, al decadente imperialismo estadounidense, que destruye pueblos enteros, que genera odios en el mundo. Denunciarlo y seguir nosotros construyendo. Venezuela fue designada sede de la quinta cumbre de países de UNASUR y países árabes. La quinta cumbre se realizará en Venezuela el año 2018 y asumimos la presidencia de este organismo birregional del mundo árabe y de Sudamérica. Hoy somos presidentes y estamos preparando ya el plan. Yo estaba reunido con la canciller en estos días, preparando el plan para activar iniciativas económicas, financieras, culturales, políticas, con la juventud, etcétera, etcétera, entre el mundo árabe todo y Sudamérica. Cosa que cuando llegue el 2018 y recibamos aquí la cumbre en pleno, sea la llegada ya de un camino de construcción de lazos de todo tipo, culturales, comunicacionales, políticos, financieros, económicos, sociales, de ese inmenso, amado mundo árabe y de nuestra amada Sudamérica. Así que, misión cumplida. En esta cumbre estuvimos 2 días en Riyadh. Verdaderamente, cuando uno se siente parte del mundo árabe. Una noche, la noche antes de regresarnos, hicimos una caminata nocturna, una incursión nocturna en la ciudad antigua de Riyadh, donde vivían, bueno, los pueblos del desierto hace 300 años. Porque ustedes entran a Arabia Saudita, bueno, y casi todo el mundo árabe en general, y es desierto, como esta mesa, pues, marrón. Y usted va volando y lo que ve es desierto. Y impresiona que uno va volando y en medio del desierto ve círculos verdes sembrados ya. Llevan el agua a la tierra y siembran y producen. En medio del desierto, Jorge. Y en medio del desierto ese pueblo vivió siglos y siglos. Y la noche antes de regresarnos, caminábamos 12 de la noche, no sé si hay video, creo que no hay video. Sí le tenía unos videos que ella misma hizo
en el celular, ¿verdad, Silvia? Caminamos, compartimos con la juventud que estaba en un parque allí, parque muy hermoso en Riyadh, y está todas las ruinas que están reconstruyendo de una antigua mezquita en la cúspide de una colina, en medio del desierto, una antigua mezquita, y toda la hermosura de la arquitectura árabe y de los recuerdos allí, con la juventud, con la gente de la cultura. Así que todo nuestro saludo a los pueblos árabes. Igualmente de ahí nos fuimos a Ginebra, como ustedes vieron, y tuvimos dos intervenciones muy importantes. Una ante el Consejo de Derechos Humanos, en pleno. El objetivo era dar las gracias, porque Venezuela fue reelecta por el voto mayoritario, soberano, de los gobiernos del mundo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la ONU, fue reelecta para 3 años más, 2016, 2017 y 2018, para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, para llevar la voz de todos los pueblos del mundo. Y yo fui a agradecerle y a dejarle un mensaje con la verdad de Venezuela. Eso fue como un rayo que cayó ahí. Así sonó el rayo. Y recibimos el aplauso, el respaldo emocionado, casi unánime, de los embajadores, representantes de los gobiernos del mundo, de movimientos sociales, de Suiza, de Europa, de movimientos defensores de derechos humanos de varios continentes. Casi unánime, digo, porque solamente desentonó, desafinó una voz. Ustedes se imaginan cuál es. La voz del gobierno de los Estados Unidos. Fue la única voz que desentonó. Desafinó, pues. Lo sacaron del coro porque estaba desafinando. Recibimos el respeto. Se nos respeta en el mundo porque estamos de pie, porque llevamos nuestra verdad, porque nadie nos gobierna ni nos tiene de rodillas. Y los pueblos del mundo, algunos gobiernos quisieran decir lo que nosotros decimos, pero todavía, poco a poco, todavía no pueden. Muchos se me acercaron. Ustedes son la voz de nosotros. Ustedes son la voz de los pueblos. Es una responsabilidad, Venezuela, que tenemos. Debemos sentirnos orgullosos que en el mundo se nos ve con respeto, con simpatía, con amor, como nunca antes. ¿Quién construyó este amor por Venezuela, esta admiración por Venezuela en el mundo? Hugo Chávez. Yo lo vi con estos ojos. Yo lo vi. Yo lo viví junto a él. Cuando fue construyendo nuevos caminos para un mundo pluripolar, multicéntrico, sin imperios, para un mundo humano que pudiera llamarse patria humana, como decía José Martí. Yo lo vi. Estos ojos lo vieron. Y lo acompañé. Y ahora yo voy por el camino, por el mundo, por el camino, por donde estuvo Chávez recogiendo una cosecha sembrada por él. ¿Y que recojo? Amor, solidaridad, apoyo, respaldo. Todo este es el camino victorioso que sembró nuestro comandante para nuestro pueblo y nosotros lo llevamos con orgullo. Yo no voy a estar escondiendo, como alguna gente hace en el mundo, que esconde su historia, porque se llenan de vanidad y de ego. Aquí no, yo no. Yo soy chavista, caballero. Si usted quiere saber quién es Nicolás Maduro es un ser humano que asume el chavismo como una forma de vida. Hasta el último segundo de esta vida, y un poquito más allá, y más allá, y más allá. Y decir ser chavista es decir ser bolivariano, del siglo XXI y de todos los siglos que han pasado y que están por pasar. Simón Bolívar, asumirse como tal. Luego tuvimos una reunión, ahí estaban las imágenes, tuvimos una reunión con el grupo de países de ideas afines, así se llama, en Ginebra, 38 países. Ahí hablaron representantes de China, India, Rusia, Pakistán, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba, que habló de primero, como siempre, en la vanguardia Cuba.
impresionante. Ahí nos dedicamos 2 o 3 horas a escucharnos, a intercambiar opiniones. Recibimos el aplauso, su cariño, su apoyo y misión cumplida en Ginebra. Yo le dije a la canciller que cuando hagamos esos viajes por allá, siempre hay que pasar por Ginebra, a hacer allí reuniones, a llevar la verdad, a entregar folletos, a llevar información, siempre, siempre. Es un epicentro clave en la construcción de un sistema de derechos humanos que no sea pervertido por el imperialismo estadounidense, con su burocracia que va comprando y que va tratando de utilizar el tema de derechos humanos para atacar a los gobiernos independientes, a los gobiernos progresistas del mundo. Inmorales que son, inmorales, que han masacrado al pueblo iraquí, que destruyeron a Libia, que han masacrado al pueblo sirio y salen a proclamarse defensores de los derechos humanos, que torturan y desaparecen gente en Guantánamo, que secuestran gente en el mundo, son unos inmorales. Pero su inmoralidad se les acabó. Con Venezuela no han podido ni podrán. A nosotros no nos entra ni coquito, imperialistas del norte, ¿oyeron? Para que sepáis, para que te lo mamáis, imperialistas del norte, para que lo sepáis con tiempo. Bueno, así está de contundente es el nivel de las declaraciones, acorde a las circunstancias que nos toca vivir, un reacomodo geopolítico más que fluido, y desde luego, esto nos recuerda aquella frase china, donde uno no sabe si es una bendición o lo contrario, ¿no? Que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes. Vaya que son interesantes, no nos aburrimos nunca. Fluidísima situación y la respuesta adecuada a cada una de ellas. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Disponga usted de las cámaras, señor director.